En esta semana, ¿cómo es Dios? Solamente nos pide obediencia. Y damos una palabra y la Biblia se puede agarrar por dos filos. Y como predicamos que tenemos una responsabilidad de ir y ganar almas allá afuera, uno lo agarraron del filo diferente. La Biblia dice que nosotros somos los pámpanos y el que es un árbol, ¿verdad? Y nosotros conectándonos a ese pámpano y como pámpanos a la vid, dice la palabra que podemos llevar mucho fruto. Pero también advierte el Señor donde dice: separado de mí nada podéis hacer. Entonces, gente que utilizó esa palabra, ahí está, mi trabajo está allá afuera. O sea, ¡zas! Eso es lo que me manda Dios a hacer. O sea, ir a trabajar allá afuera. Sí, es afuera porque allí está la mies, allá está la cosecha. Pero separado de Dios, separado de la iglesia, separado de la autoridad, nada podemos hacer. Entonces, hermanos, vamos a pedirle al Señor, porque Dios tiene una palabra hermosísima en esta mañana. Cierre sus ojos y dile: Señor mío, en el nombre de Jesús te pido en esta mañana hermosa que nos des tu presencia santa, tu presencia de gloria, nos inunde, Señor, con tu Espíritu Santo. Padre, te pido, Señor, una unción poderosa que venga a ministrar con tu palabra los corazones. Padre, que la promesa tuya, Señor, donde tu palabra dice que el tiempo se ha cumplido. Yo creo, Señor, que tu palabra es amén. Tú no eres hombre, tú eres Dios y tú cumples, Señor Santo. Y eso es lo que nosotros hoy, Señor, podemos alegrarnos y podemos decir: este es el año del jubileo, este es el día del jubileo, este es el día de la libertad de Sion, este es el día que tú hiciste para mí. Díselo personalmente al Señor. Díselo personalmente: este es el día que hiciste para mí. 6 días trabajaré, mas un día hiciste para mí, para honrarte, porque estoy seguro que tú honras al que te honra. Gracias, Señor bendito. Gracias, porque en esta mañana te pido, Dios, que la palabra traiga una convicción poderosa en nuestras vidas. En el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo, que lo hizo todo. Gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. Yo les invito a abrir la Biblia, pero también les invito de todo corazón a apagar su teléfono celular, hermanos, por honra y respeto. Amén. Hoy vamos a tener Santa Cena, hermanos, y yo creo que pueden tomar asiento. Tomen asiento, tomen asiento. La Santa Cena va a ser de último. Quiero que abran la Biblia en el libro de Jeremías, el profeta Jeremías. El viernes Dios nos da una palabra profética. Nos reunimos el sábado los pastores a orar de toda la ciudad y nos da una palabra profética. Y nos advierte de los tiempos que estamos viviendo. Nos advierte de que ya estamos viviendo el principio de los dolores. Estamos viviendo el tiempo apocalíptico y nos advierte que mucho pueblo está hoy durmiendo. Y no hablo de un adormecimiento físico, sino que un adormecimiento espiritual, donde el pueblo de Dios tiene que despertar. Amén. Y va a despertar, dice Dios, porque a mí se me ha placido. Muchos años nos han enseñado una doctrina de condenación, mas el Hijo de Dios no vino a condenar al mundo, sino vino para que el mundo sea salvo por él. Amén. Y ahora Dios nos trae una promesa, porque Dios dice que en medio de los edictos, en medio de las tribulaciones, en medio de las aflicciones, en medio de la carestía, en medio de las situaciones difíciles, Dios promete a su pueblo
de un reposo. Amén. Usted ya sabe lo que hizo con el pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto. En el desierto, cómo estuvieron protegidos. Columna de fuego, nube, comida, maná del cielo. Todo les abrió el mar rojo. Dios se proveyó. Amén. Pero dígame usted, ¿quién era el que estaba cautivo en Egipto? ¿Qué pueblo era? Era el pueblo de Dios. Entonces Dios ha mirado la aflicción, le dice a Moisés, y yo te levanto para que vayas y libertes a mi pueblo. Y Moisés le dijo, no me envíes si tu Santo Espíritu no está conmigo, si tu Espíritu no va conmigo. Quiere decir, hermanos, que a pesar de lo que esté sucediendo, de lo que vaya a suceder, que si Estados Unidos entra en crisis por su moneda, pensando que a nosotros nos va a afectar, mundialmente va a afectar, yo quiero decirle que entrarán en crisis miles de gente, pero el cristiano no está en crisis, está en Cristo. Y Dios, amén, den un aplauso fuerte al Señor. Y le preguntaba al Señor, Señor, es tiempo de predicar el Apocalipsis, es tiempo de concientizar al pueblo para que no peque más, Señor, para que tome las cosas en serio. Y vamos a entrar a una etapa de los viernes de prédica apocalíptica, hermanos. Tal vez a muchos no les vaya a gustar, pero yo creo que los líderes los va a afirmar más. Amén. Y están invitados todos, hermanos. Y no es para que usted se asuste, para que diga, pastor, yo no quiero oír esas cosas. Pues entonces ponte firmes en el Señor. Entonces Dios nada más te está diciendo que el tiempo se ha cumplido. Pero Dios ha ofrecido a ese remanente fiel una promesa. Y Dios me la dio. Porque usted pensará, y nosotros también vamos a entrar. Yo no sé si has tomado en serio a Cristo. Porque el que esté firme, mire, no caer, no se ría del que está abajo, del que ha caído. ¿Estamos, hermano? No te rías de aquella persona, no sea que Dios quite tu lámpara y se apague tu lámpara y encienda esa. Yo creo que es tiempo de concientizar en la palabra. Y Dios me dio esa palabra profética. Y quiero, hermano, ¿sabe qué? Que esta palabra que usted va a recibir hoy, la declare, porque el extracto, el objetivo para que cumpla esto, usted la crea. Amén. Porque si usted la cree, usted está agarrando la palabra y la está tirando fuera del camino. Es la semilla que Dios nos da hoy para que caiga en buena tierra. ¿Y cómo se va a demostrar que cayó en buena tierra, en un corazón hermoso? Si usted declara que esta promesa es para usted. Porque si había abundancia, sobreabundará. Amén. Y si había carestía, le quiero decir una cosa, que habrá abundancia y sobreabundancia. No es que yo predique, ustedes saben que yo no me baso solo en la predicación de la prosperidad, no, hermanos. Yo predico lo que el Espíritu Santo me dice, pero el Señor me ha dicho para que crean que yo soy Dios. Lo van a ver el otro domingo y muchas gentes van a ver lo que Jehová va a hacer con este pueblo. Amén. Pero si usted lo cree, si usted lo declara, no es culpa de Dios, ni del pastor, ni de la iglesia, ni de la palabra. Es del corazón que no está dispuesto a obedecer y a creer al Señor. Pero hoy Dios ha dicho, muchos estorbos han habido y por eso no he bendecido a mi pueblo. Pero hoy no es que vaya a quitar al estorbo de tu casa, o a tu marido, o a tu hijo, o fulanito, menganito. No, lo que va a quitar es al estorbo espiritual que ha estado oprimiéndote por muchos años en tu vida. Amén. Ese estorbo que viene cuando tú te estás levantando, ¡pram!, vuelve a caer uno. Aún en las cosas que el joven o el hombre que está a veces ocupando un lugar en la silla de la iglesia, pero anoche estuvo en la pornografía. Y dice, no sé por qué lo vuelvo a hacer, pero te quiero decir una cosa. Hoy Dios te liberta de ese opresor. Hoy Dios te liberta del problema que tenías.
Así que recibe esta palabra de parte de tu Señor. Vamos a Jeremías capítulo 31. Cuando lo tengas, levantas tu mano derecha. Amén. Levanta tu mano derecha y dice: Señor, yo recibo para mí esta palabra, porque tú la envías cuando más te necesito. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Versículo 11 del capítulo 31 del libro de Jeremías, del profeta Jeremías, donde dice: porque Jehová redimió a Jacob, lo redimió de mano del más fuerte que él. Lo redimió, lo libró de mano del más fuerte que él. Versículo 12: y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión, y correrán al bien de Jehová, al pan, al vino, al aceite y al ganado de las ovejas y de las vacas, y de su alma será como huerto de riego, y nunca más tendrán dolor. ¿No le dan gloria a Dios? Porque serás librado de la aflicción, serás librado de la tristeza. Eso dice tu Dios hoy, ¿lo crees? Versículo 13: entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré y los alegraré de su dolor. Versículo 14: y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia. Repito: y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia, y mi pueblo será saciado de mi bien, dice Jehová. Amén. ¿No le da gloria al Señor? Gloria al Señor. Esa es la promesa para usted. Dios le está hablando a este pueblo, porque las sombras de la palabra del Antiguo Testamento es la realidad de hoy para ustedes. Amén. Entonces, mis hermanos, estas mismas palabras vienen de parte un día de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a buscar Juan capítulo 16, versículo 20. Si escucharon lo que dijo el Señor en su palabra, mis hermanos, que los que están llorando, los que están en aflicción, el Señor está diciendo: escucha, ovejita. Mira lo que dice, lo que dijo el Espíritu Santo. ¿Qué dijo? Cambiaré tu lloro en qué? Y los consolaré y los alegraré, y no tendrán otra vez su dolor, los alegraré. Amén. Y no tendrán más dolor. Pero en Juan capítulo 16 dice la bendita palabra del Señor en el versículo 20. El Señor Jesús, mire aquí Dios diciéndoselo a Jeremías, lo que hará con el sacerdote y lo que hará con el pueblo. Amén. Pero aquí Jesús diciéndoselo a los discípulos. ¿A quién lo está diciendo el Señor? Levante su mano y diga: a mí. Amén. Gloria al Señor. Dice en el versículo 20 Jesús, nuestro Señor, le dice a sus discípulos: de cierto os digo, que vosotros lloréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Hermano, ¿lo crees? Vuestra tristeza se convertirá en ¿qué? En gozo. Hermano, te está hablando el Señor, te está diciendo que desde hoy
la tristeza se convertirá en gozo. Amén. La tristeza se convertirá en gozo. Esas son las palabras de nuestro Señor Jesucristo para su gente, para su pueblo. Estas palabras de Jesús las dio el día de la noche cuando fue apresado. Estas palabras de Jesús las dio el día de la noche en que tomó la Santa Cena con sus discípulos, llamada y conocida como la última Santa Cena, pero era la Santa Cena. Amén. Esa noche es cuando el Señor se reunió con los discípulos y les dijo que iban a padecer persecución por causa de Él. Esa misma noche el Señor les dijo que no estén tristes porque les enviaría el Consolador. Esa misma noche el Señor les estaba diciendo que no se turbe vuestro corazón porque voy a preparar morada para ustedes, porque en casa de mi Padre muchas moradas hay. Esa noche el Señor dijo: ustedes van a vivir como la mujer que está en partos de dolor y tristeza. El mundo se va a reír de ustedes, pero no teman, porque vuestra tristeza se convertirá en gozo. Te lo digo de una vez por todas: la tristeza se volverá en gozo y nadie te la va a quitar. Amén. Porque cuando viene la bendición de Jehová, cuando es de Jehová, hermano, hermana mía, cuando es de Jehová, prevalece. Prepárese, pueblo, porque esta palabra es una palabra profética, es una palabra para testificar, es una palabra para que usted la vaya repitiendo cuando usted salga toda esta semana. Usted va a tener la retribución de los dichos de sus labios. Amén. Pero hoy se ha propuesto el Señor bendecir tu vida. En esa noche que aprendieron a Jesús, los discípulos del Señor corrieron en el monte de los olivos. Y ahí en el monte de los olivos era un cerro que tú te parabas y dicen que se veía toda la ciudad desde allá arriba. Desde allá arriba los discípulos, cuando apresaron a Jesús, allí ya se habían ido en los matorrales a esconderse, en los árboles allá atrás de los troncos. Quién sabe dónde se escondían, pero desde allí podían mirar el panorama de la ciudad y oír de lejos cómo gritaba la gente: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Allí en ese momento, y al día siguiente su Señor, su Jesucristo, su Maestro estaba siendo crucificado. Y allí en esa cruz ellos oían todas las injurias que les estaban gritando a su Señor. Desde allá arriba observaban toda la escena que sucedía desde muy lejos. Y ellos se sentían como turbados. Allí se sentían ellos como los hombres más sin derecho a hablar, y más Pedro. Más Pedro, porque usted sabe que lo había negado. Lo que Jesús le había dicho se cumplió, porque la palabra de Dios se cumple. Entonces, desde allí veía los discípulos lo que estaba sucediendo. Pero en ese momento, cuando Jesús murió, en ese momento, te lo voy a decir, los sueños de aquellos discípulos se estaba muriendo. ¿Por qué, hermanos? Porque recuerden que a veces la fe se apaga cuando vivimos por vista, cuando vivimos pegados a nuestras emociones. Hoy, como me siento bien, busco al Señor. Hoy me siento mal, ya no lo busco. Y dijimos que ya no nos gobernarán más las emociones. Amén. Mi estado de ánimo no determinará si voy a seguir a Dios o no lo voy a seguir. Allí estaban los discípulos, se sentían traidores, se sentían mal porque habían traicionado a su Maestro. En vez de defenderlo, lo abandonaron. ¿Cómo se sentían esos discípulos, hermanos? Se sentían que sus sueños, todo aquello de que el que iba a redimir Jerusalén, Israel, estaba muriendo. Pero quiero decirle una cosa:
nunca deben de morir las esperanzas. Por eso Él les dijo en el camino a Emaús: ¿qué lloran? ¿Qué tan tristes? ¿Qué les pasa? Es que conocimos un hombre poderoso en las Escrituras, que cuando nos las abría, ardía nuestro corazón. Y tenían como los ojos, dice la Biblia, velado de entendimiento, hasta que Él les partió el pan. Diga conmigo: les partió el pan. Y les volvió el gozo, porque sus ojos les fueron abiertos. Así va a pasar hoy, hermanos, en la promesa de Dios. Hoy el entendimiento te será abierto, porque Dios va a traer ese gozo y esa tristeza será mudada. Y cuando las mujeres se les apareció el ángel y le dijeron: ¿a quién buscan? Al que estaba aquí no está, porque ha resucitado. El que estaba muerto ha resucitado, hermano. Entonces, si tú has tenido sueños en Cristo, si tú has tenido sueños, te lo quiero decir: tus sueños no están muertos, porque no están en un Dios muerto, sino en un Dios resucitado y vivo. Cuando se enteraron de la noticia, las mujeres, ¿sabe una cosa? Dice la Biblia que iban gritando de gozo y de alegría, diciendo: ha resucitado, ha resucitado, ha resucitado. Pero había y así es como en el tiempo de hoy, había un incrédulo entre todos ellos que decía: hasta que yo no lo vea, no lo creo. Y Dios te dice hoy: lo vas a ver lo que Dios va a hacer contigo, lo que va a hacer con este pueblo, lo que va a hacer con tu familia, lo que va a hacer, y te lo voy a decir: vas a ver que tu tristeza, que la palabra de hoy te va a traer gozo y vas a vivir agradecido. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Esta escritura del profeta Jeremías está por cumplirse contigo, hermano, hermana. Así que, qué escritura tan hermosa. ¿Cuánto la aprecian, hermanos? Amén. Entonces, mis hermanos, la escritura dice que Dios nos librará de aquel opresor que era más fuerte que nosotros. Lo que tú no podías hacer, dice Dios: yo ya lo voy a hacer. Todo lo que no creas que Dios no conoce tus sueños. Seremos redimidos, sanados de las enfermedades que nosotros no podemos vencer, pero Dios sí. Hay cosas que no podemos hacer con nuestras fuerzas, solo en el poder del Espíritu Santo. Hay situaciones económicas que no podemos derrotar, pero el Señor sí puede. Amén. Dios nos promete, nos dice: te voy a quitar al opresor. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Pongan atención aquí, dejen a los hermanos. Amén. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que yo creo en esta palabra que Dios me envía hoy. Y no me la envía a mí. Dios está hablando de una palabra en Jeremías, que lo que hará con el sacerdote y lo que hará también con el pueblo. Amén. Y Dios está diciendo, Dios nos promete y nos dice: te voy a quitar al opresor. Perdone la redundancia de la palabra, pero yo no sé cuántas veces, a veces hay que repetirlo, pero hasta que tú no consideres que Satanás ya fue vencido, muchas cosas no van a suceder en tu vida. Satanás ya no tiene más poder en tu vida, que el único que uno le puede decir: toma, destrúyeme. Si lo captas. Así que hoy el Señor va a manifestar su gloria. Tu llanto, hermana, hermano, tu tristeza, tu aflicción, tu problema económico, dice Dios que si tú lo crees, será gozo y alegría. Amén. Salmos capítulo 126. Cuando lo tengas dices amén. Salmos 126. ¿Cuántos saben que Dios lo respalda con su palabra? Y el Espíritu Santo también, porque el Espíritu Santo es el poder de Dios en la tierra. Es el que hace que se cumpla la palabra.
va exactamente en el cronos de Dios. Porque yo y usted estamos en una cápsula del tiempo, pero el Señor no. Tú no puedes encapsular. Hay una línea entre el Génesis y el Apocalipsis que no va a fallar, ni crea usted que el Señor se equivocó, porque Él no se equivoca. Todo se tiene que cumplir. Amén. Entonces, ¿cómo se llama el tema? Nuestra tristeza. Alabanza, cuando vayamos a cantar, esa sea la alabanza. Y la cantaron de primero y la cantaron de segundo. Amén. Sion se alegrará. Así que ahí se perdió. Dice la bendita palabra de Dios, capítulo 126, todos juntos, cantando cuando Jehová hiciere volver la cautividad de la iglesia de Sion. Seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. ¿Quiénes son estos? Diga, yo, nosotros. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, los que estaban tristes, con regocijo segarán. Irán andando llorando al que lleva la preciosa semilla. Pero ya no será el pueblo de Dios, mas volverá a venir con regocijo, trayendo gavillas, trayendo bendiciones, porque vendrán corriendo, hermano, hermana, al pan, al vino, al aceite. Amén. Porque vendrán corriendo.